Hoy, como cada martes, tenemos una cita con la literatura y en este caso con el último libro, el tercer libro de Jesús Pastor, y para ello contamos también, como es habitual, con nuestro experto literario, Rafael Verdejo. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a hablar de este tercer título que de nuevo retoma las leyendas. Es la segunda obra de leyendas suya. Sí, en realidad casi es una especie de continuación obligada, porque la idea de hacer un libro de leyendas, que de la otra vez lo hablamos al final, que era preferible cortarla y hacer un segundo tomo en vez de un tomo demasiado gordo que parece que asusta a la gente. Entonces, sí, el caso es que es muy bonito, ¿eh? El tema de buscar unas leyendas, escribirlas y bueno, pues estoy muy contento porque al final ha salido. Rafa, ¿qué podemos decir de este nuevo título? Bueno, pues en este nuevo título vamos a encontrar, como decía Jesús, las leyendas que no encontramos en el primero. En el primero había algunas de las más conocidas, como la del acueducto, o la de la judía Esther, la Marisaltos, la de la mujer muerta, y aquí vamos a encontrar algunas que quizás echaban de menos y que no son menos importantes, como la de la leyenda de la Veracruz, la del Cristo de los Gascones, la de la Virgen de la Fuencisla. El libro está estructurado en varias partes, en, digamos, temáticas, y bueno, pues es otra vez un recorrido por la historia mítica de la ciudad, ¿no? De todas esas historias que han forjado la leyenda, ¿no? de sucesos que, bueno, que algunos tienen más base histórica que otros, y luego en torno a ellos pues se ha creado toda esa mitología que nos ha llegado hasta nuestros días y que nos ayuda a conocer un poco la historia de Segovia, pues también desde otro punto de vista. Jesús, en estos bloques temáticos hablábamos de 4 fundamentales en este nuevo título, Leyendas heroicas y picarescas de Segovia, que se presenta el viernes. Vamos a desglosar un poquito por temática cuáles son los bloques. Sí, bueno, las primeras, hay un bloque inicial que, aunque sean 3 relatos, en realidad son el compendio de un mínimo de 12 o 13 leyendas, ¿eh? Porque cada una de ellas recoge muchas. Y son las que están centradas en el momento en que reaparece Segovia. O sea, Segovia era una ciudad que en la época de la Reconquista es zona casi arrasada, toda la zona entre el Duero y las montañas. Los libros de historia, pues casi hay un agujero ahí. Y está lleno de leyendas más o menos cortitas o con pequeñas pinceladas, algún resto de algo. Entonces hay 3, lo centré en 3 relatos que cogen, pues eso, por un lado las campañas de Fernán González, la conquista de Madrid bueno, la segunda parte es ya como más estructurada y me apetecía recrear el ambiente de una ciudad que era joven, una ciudad recién creada, llena de edificios que se están construyendo, incluso en alguna pues me apetecía contar la historia de que se había llenado de canteros que están construyendo una ciudad, que es la parte que le llamé, me parece que cuentos del románico, en donde pues van apareciendo todas las parroquias que van surgiendo. La tercera parte sirvió para agrupar leyendas donde los personajes principales estaban en torno al rey. O sea, Segovia ya convertía en ser real. Era como si fuera el nacimiento, el desarrollo de la ciudad convertida en corte, y la ciudad se convierte casi en sede de la corte con los Trastamara. Y luego, cuando ya acaba, y por no cerrar así el libro, digo, bueno, pues voy a meter 3 leyendas modernas con personajes que fueran un poco más pintorescos, y esa última parte, pues que reflejara personajes que se pudieran parecer a los antiguos. Ya ni siquiera transcurren en Segovia capital, son de la provincia los personajes que salen. Así que le llamé unos paisanos o algo así, para dar un aire como que fuera el cierre de la obra. Algunos paisanos. ¿Qué personaje recoge esta cuarta parte, algunos paisanos? Pues la cuarta parte, aparte, la hice cuando ya tenía prácticamente acabado el libro, digo, voy a acabar. Y me había fijado que en el otro libro había gente que me hablaba de que casi le habían resultado más curiosos los últimos, las leyendas modernas, la de la Casa del Crimen, que otras más conocidas. Entonces, había un personaje del que yo había oído hablar y digo, voy a mirar, me pareció interesantísimo, el doctor Velasco, que tiene dedicado una calle, y yo sabía que había inspirado de alguna manera un cuento de García Márquez. No desvelo mucho, pero vamos, que se sepa que era un señor de Valseca y que fue un doctor famoso en el siglo XIX,
que fundó el Museo Antropológico. Hay una calle dedicada a él, para quien lo recuerde un poco, en la puerta que baja a la Misericordia. Sí, la puerta de la Misericordia. Y toda esa calle es la calle del Doctor Velasco. Y tiene una leyenda un poco macabra, el señor este. Hay otra que es la del Tuerto Pirón, pero esa había que ponerla. O sea, el Tuerto Pirón es todo un personaje y sí que es conocido, hay una venta y tal. Y el otro es el origen del nombre de la boca del asno, que hay una especie de leyenda un poco picaresca, pero no picaresca sino de la gente del pueblo, con una especie de broma popular que le hacen a un alcalde. Y bueno, pues me pareció que quedaba bien cerrarlo así, pues eso, como los postres, ¿no? Después de comer. ¿Qué ilustraciones contemplan este libro de leyendas, estos 4 bloques? ¿Qué ilustraciones lleva? Pues eso ha sido tarea de la editorial. Entonces... Quizá nos lo pueda contar mejor Rafa. Sí, bueno, hemos hecho como en el volumen anterior, hemos hecho una búsqueda de imágenes pues, para hacer el libro también más atractivo visualmente, que refuerzan un poco la historia, que contribuyen a crear ese ambiente. Pues tanto hemos buscado, por poner un ejemplo, en las campañas de Fernán González y en la de la conquista de Madrid, pues los 2 personajes, Díaz Sanz y el otro era Ferran García, que aparecen en la puerta, en la entrada de Segovia. Pues hemos recogido esos personajes, hemos buscado iconografía relativa a las leyendas, hemos buscado fotos de los lugares, o algunas las hemos hecho también expresamente para el libro, de los lugares que aparecen en las leyendas, como la Veracruz, y bueno, por tratar de darle también recrear un poco ese ambiente que tienen a veces casi de cuento, ¿no? de historia fantástica, y bueno, pues yo creo que le da un toque mágico. Un toque, sí, un poquito. ¿Por qué un catedrático de lengua y literatura decide recoger las leyendas y sobre todo las basadas en Segovia? Pues no lo sé. A ver, el caso es que de hace algún tiempo empezó a gustarme el indagar un poco en la vinculación de Segovia con la literatura, que fue cuando acabó saliendo la idea de lo del paseo literario. Además era como una actividad que había empezado en el instituto y tal. En principio pues había ido fijándome en escritores que habían vivido en Segovia, esculturas que hay. Recaer en las leyendas fue casi más una invitación que me hicieron desde fuera. Que, oye, ahora ya has hecho, ¿por qué no te animas? Iba recopilando leyendas. La dificultad estaba más bien, curiosamente, en escribirlas, que era con algo que yo no contaba. Yo pues hace mucho tiempo sí escribía a veces relatos y lo mandaba a concursos, pero hacía muchísimo tiempo que no me daba por escribir. Bueno, pues encontré un poco el gusto de ponerme a escribir y tiene una cosa muy interesante las leyendas, y es que no tienes que andar rompiéndote la cabeza buscando el argumento porque te lo dan hecho. Pero claro, el argumento que te han hecho ocupa 4 o 5 líneas. Si indagamos en la historia de la literatura, lo curioso es que así han salido obras maestras, no este libro, ¿no? Quiero decir más maestras todavía. Por ejemplo, esta de Robinson Crusoe nació de una noticia en un periódico de 6 o 7 líneas, o El rojo y el negro de Stendhal también fue una noticia del periódico. Bueno, pues yo iba buscando y sí te encontraba relatos de leyendas como en 5 o 6 líneas. Pero a mí además sí que me habían gustado algunos libros de leyendas de escritores reconocidos, como lector. Los cité en el prólogo del primer libro, vamos a llamarle el libro rojo. Este es el azul, el otro era el libro rojo. Leyendas populares e insólitas. Leyendas populares e insólitas. Y en ese hablaba de 4 libros que a mí me habían parecido muy interesantes de leyendas. Uno era de Casona, que se llama Flor de Leyenda. Otro, el de Washington Irving, el de las leyendas de la Alhambra. Las de Becker. Las de Becker son leyendas con trampa, yo creo que se inventó casi todas, pero bueno, también usa una técnica como de, he recogido esto y tal. Y el otro es el de Borges, de Historia Universal de la Infamia. El caso es que incluso para escribir me lo leí antes, porque quería escribirlas usando un poco la forma que tiene de contar las Borges, alejándose un poco de la historia que cuenta, como si fuera un narrador. Luego es mentira, el escritor es el que maneja todo, pero jugando a que lo ves desde muy fuera. O sea, ha habido escritores buenos, hay libros muy buenos con leyendas,
Y total, pues teniendo en cuenta que es una especie, digamos, de mercado... Yo sé que si me pongo a escribir poesías, me van a leer las poesías 10 personas, ¿no? Una de estas seguro que leen más. Y más los segovianos, Sí. conocer sus propias leyendas. Yo no sé si se está planteando hacer un libro, un próximo libro o próximos sobre leyendas de la provincia. Ojo que aquí están de Segovia capital y provincia, que casi la mitad ya son de la provincia. Pero quedan aún más. Quedan más. Lo que pasa es que hay que dar tiempo porque esta sí que me cansa un poco escribirlas. El otro al revés, como estaba un poco venado y quería sacarlas más. Aquí que ya sabía lo que había, pues me ocupaba más tiempo y tardaba más en escribirlas. Y cuando echaba cuentas, digo, bueno, pues ya ha llegado el momento de parar para no seguir, pero 6 o 7 quedaban pendientes. Tampoco es cuestión de seguir machacando la cosa si no hay donde meter. Tampoco es cosa de sacar un libro por sacarlo. Si se ve que la gente, el otro lo reaccionó muy bien la gente y además sí que la gente me decía que lo había leído y que le había gustado. Si con este pasa lo mismo, pues cabe la posibilidad de seguir sacando, porque hay más. Claro. De un tercero, incluso un cuarto. Cuarto ya no sé, de momento yo sé que un tercero hay material. Porque pasa otra cosa, la gente se entera que estás escribiendo y viene y te cuentan la de su pueblo, que me ha pasado ya con varias. Yo no sé, es momento de recordar a los segovianos que este título se va a presentar el viernes, se va a presentar en la librería Entre Libros de la calle Real y queremos saber la hora. Pues a las 8:15, efectivamente, Entre Libros en la calle Real, presentaremos el libro pues para darlo a conocer a los segovianos, a los que se quieran acercar allí, que además tendrán la oportunidad de que se lo dedique el autor. Como siempre me gusta preguntar cuál es la leyenda favorita de este título para cada uno de vosotros dos. Para mí, yo tengo dudas. A mí me gusta mucho la del pintor de San Justo, la leyenda sobre el autor de las pinturas de la iglesia de San Justo. Quizá porque me gustan mucho las pinturas de esa iglesia y bueno, pues es una historia muy, muy curiosa y para mi gusto muy bonita. Es una de las que más me ha gustado. Sí. ¿Y al autor? Bueno, antes de nada voy a decir que me alegra mucho que sea esa porque esa está basada en 2 líneas que leí en el libro de Galache. Según la leyenda, vino un pintor morisco el que estaba enamorado de una viuda a pintarlo. Y con eso... Construyó la historia. A partir de ahí, para lo cual... Bueno, es decir, que casi es un cuento mío y lo escribí con muchísimo cariño, porque me había encariñado con un hipotético morisco que se había hecho cristiano por amor y cosas así. Bueno, para mí hay una a la que me costó muchísimo más tiempo, mucho tiempo, porque no la puse en el otro porque tenía reparos con ponerla. No sé si ha quedado bien o mal, pero realmente al final es totalmente distinta de todo lo que se ha contado hasta ahora o cómo se ha contado, que es la del Corpus Christi. La del Corpus Christi es un episodio un poco oscuro de la historia de Segovia. La leyenda que se ha contado siempre, o sea, lo de una hostia consagrada, se va a lanzar, se va a quemar y sale volando. Pero claro, yo cuando iba... Y siempre me ha dado un poco de pozo amargo porque es lo del ensañarse con el judío malo y tal. Bueno, pues cuando fui leyendo las versiones que había de la leyenda me di cuenta del detalle, es que acababa con unas torturas terribles que hicieron confesar a la gente lo que quería que dijera el torturador. Así que me tomé la molestia de decir, bueno, vamos a ver cómo puedo contar esta leyenda. Y casi me costó un mes dándole vueltas a la cabeza de cómo plantearla. Y acabé planteándola en el momento de las torturas, en lugar de contar desde el principio toda la historia que siempre se ha contado. Entonces, bueno, es la más arriesgada, las otras no se salen mucho del guión establecido. Aparte hay otra que la escribí con mucho gusto, que son las de la losa. Era un montón de leyendas, no sabía cómo hacer y lo que hice fue que un juglar iba contándolas. Pues nosotros les emplazamos el viernes a que acudan a esta presentación, a la presentación del tercer libro de Jesús Pastor, ya lo saben, en la calle Real.